México. Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí y gracias a nuestros invitados que aceptan nuestra invitación para estar en CNN Ciudad de México. Juan Martín Pérez García es el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, y Alicia Vargas Ayala es la directora del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, CIDES, que es una IAP, y presidenta del Consejo Directivo de REDIM. Gracias, Alicia, por estar aquí. Buenas noches, gracias, Juan Martín, por estar aquí. A los dos, gracias. Pero hay un asunto que desde ahorita queremos ponerle atención y que va a suceder, digamos, en términos de una audiencia muy importante que será en el mes de junio 2015, el Estado mexicano, México y organizaciones como ustedes, en este caso la red por los derechos de la infancia, estarán en Ginebra pues para presentar y para discutir y para escuchar lo que tenga que decir el Comité de Derechos del Niño, este comité que digamos, es el lugar donde se revisa lo que los estados que han suscrito estos convenios internacionales pues hacen o no hacen sobre los derechos de la infancia. Y estamos hablando de que México, ya me contaron ustedes, pues llega con con estos informes de 8 años atrás. Bueno, yo ya dije varias cosas que ustedes me han contado antes de entrar al aire, Juan Martín, pero me gustaría que nos des tú la dimensión de lo que en 2015 va a suceder, de qué representa esto, de qué significa, de cómo es el proceso que se está dando, porque ya se está dando, y nos vayas contando. Comentarles que México firmó la Convención sobre los Derechos del Niño. Este es un instrumento internacional que hace 25 años se logró, digamos, concretar, y que hay que destacar que México fue durante 10 años uno de los principales promotores para que se lograra entre el 79 y el 89. Bueno, México está comprometido, es un instrumento vinculante, a entregar informes periódicos a este organismo, que tiene a su vez un comité integrado por 18 expertos, que se conoce como un órgano de tratado, que analiza qué tanto se está cumpliendo con este instrumento internacional, que esencialmente establece el reconocimiento de niños y niñas como sujetos de derechos, es decir, que son derechos humanos, los relativos a la infancia, y obliga a que el Estado desarrolle una nueva forma de articulación en su forma de organización, destinar presupuesto, armonizar leyes, entre otras cosas, y México ha venido informando paulatinamente. Lamentablemente, en el caso del Estado mexicano, generalmente tiende a entregar los informes con mucho retraso. En este caso le llamó el informe consolidado cuarto y quinto, que van a agrupar esencialmente 8 años de gestión, una actualización con esta nueva administración que entregaron a Ginebra, y el comité de expertos recibe información tanto del gobierno como de sociedad civil y de niños y niñas. Por parte de la Red por los Derechos de la Infancia en México, el 25 de septiembre estuvimos en Ginebra en una audiencia con ellos, entregando información, y también recibieron por primera ocasión, para el caso mexicano, a una delegación infantil de adolescentes que presentaron también su propio informe. Con esto, ahora el Estado mexicano está en audiencia en junio próximo. Nosotros vamos ahora más de testigos, y a partir de eso, más o menos en un mes, hacia julio, agosto, el comité emitirá recomendaciones. Hay que destacar que ya México ha recibido varios paquetes de recomendaciones de este comité, los cuales lamentablemente tienen prácticamente escaso avance, y quizás el más importante de forma reciente se refiere a la aprobación de la Ley General de Derechos de la Infancia, que era un pedido de hacía tiempo para crear un mecanismo de coordinación de alto nivel que permitiera articular los esfuerzos del Estado, porque lo que hemos tenido hasta ahora ha sido esencialmente desarticulación, fragmentación y demás. Quisiera insistir contigo, con el público, que este tiene una dimensión de un examen internacional en materia de derechos de infancia. Examen. Literalmente examen, y el comité, estos expertos independientes, suelen invitar a los gobiernos a superar vacíos, reconocen avances, y veremos qué tal consideran lo que México ha hecho en esta materia. Sí, bueno, solo como un ejemplo de lo que en este programa hemos abordado sobre este Comité de Derechos del Niño, en su momento, con otro contexto y demás circunstancia, el año pasado se presentó el Vaticano en una cosa histórica, el Vaticano como un
un estado que ha suscrito precisamente este convenio por los derechos de los niños y pues se obliga, igual que México, que cualquier otro país que han signado bueno, que prácticamente es el mundo. Así es. Es el convenio o la convención más firmada del planeta, ¿no? Exceptuando Estados Unidos. Salvo Estados Unidos. Y Somalia, que no tiene estado. Estados Unidos y Somalia no han firmado. Así es, ni ratificado. Y eso significa que con ellos no aplica, digamos, la posibilidad de la exigencia de derechos de infancia. Estados Unidos esencialmente por la idea de que los niños son propiedad de las familias y es un elemento básico de su identidad y no han querido, en consecuencia, asumir o reconocer la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero aquí agregar, Carmen, que pese a ser el instrumento más firmado por todo el mundo, es el de menos aplicación, lamentablemente. Y bueno, el ejemplo del Vaticano pues fue histórico porque el Vaticano como Estado firmó esa Convención de Derechos del Niño y tuvo que someterse a ese examen que fue durísimo, por cierto. Le toca a los países, digámoslo así, en diferentes momentos y fechas. México tendrá en 2015 esta audiencia, este examen, Alicia, sí. Y entonces, bueno, pues ahí hay que seguir de cerca esta pista. Sí, me gustaría solamente agregar un dato más. El año pasado, en el mes de noviembre, tuvimos el 6º Congreso Mundial sobre Derechos de los Niños y las Niñas aquí en México, en la ciudad de Puebla. Y parte de la importancia de este congreso es que asistieron prácticamente todos los miembros del Comité de Derechos de los Niños. Entre ellos también asistieron algunos ex miembros del comité y me llama la atención y más bien quisiera notar la presencia de Norberto Limsky, un ex miembro del comité, quien incluso en este congreso hace un llamado especial a los miembros del comité que están haciendo justamente estas revisiones de los estados para ser un poco más drásticos, un poquito más duros, porque las recomendaciones que habían venido presentándose en los años anteriores, todos los estados prácticamente se las han pasado de largo. Entonces, decía Norberto, es importante que estas recomendaciones se vuelvan vivas, que efectivamente los estados tomen un poco más de atención y que efectivamente haya una obligación e incluso tomar ciertas medidas que permita exigir un mecanismo más importante de exigibilidad a los estados. Eso hace que el estado de nuestro país, pues en esta ocasión, sienta un poco más de presión, ¿no? Y que por supuesto, esperemos que las recomendaciones de la próxima junta de este comité, pues efectivamente hagan un llamado latente, no solamente al Estado, sino a la sociedad civil, sobre todo a darle seguimiento y acompañar estas recomendaciones, ¿no? Estamos, Juan Martín, frente a esta fecha que se aproxima. Ya el Estado mexicano entregó el documento, digamos, con los 8 años de explicación de las cosas que ha hecho y que no ha hecho, por un lado. Por otro lado está otro documento que ustedes como red presentan también en calidad de testigos, en calidad de red de derechos humanos de la infancia, que estarán en la reunión de Ginebra. Ustedes no comparecen, sino ustedes son testigos y están formando parte de este proceso junto con otras organizaciones no gubernamentales y niños y niñas. Entonces, eso sucederá en Ginebra en su momento. Se espera que en este tiempo, de aquí a junio, el comité analice, estudie y emita recomendaciones en ese momento. ¿Sobre qué ejes va la cuestión? ¿Sobre qué ejes, ya conocidos por ustedes, el Estado mexicano responde qué cosas? El Comité de Derechos del Niño está integrado por especialistas que tienen generalmente énfasis temáticos. Entonces, por ejemplo, hay quienes tienen mucho interés en saber qué se está haciendo en torno a primera infancia, niños de 0 a 8 años, otros en ámbitos de educación. Por supuesto, el gran trabajo que hizo el comité de forma reciente con abuso sexual o violencia sexual contra niños y pederastia. Entonces, uno de los temas que seguramente se va a explorar con el Estado mexicano es qué ha hecho frente a casos como los legionarios o ahora el caso de San Luis Potosí, ¿no? Con Córdoba. El padre Córdoba. Así es. También hay una preocupación, especialmente en el caso de México, que es a nivel global un caso paradigmático del grave daño que ocasiona el crimen organizado y la aquiescencia u omisión del Estado frente a este poder, y particularmente con los derechos de la infancia. Quisiera mencionar brevemente que en 2010 la Red por los Derechos de la Infancia en México entregó un informe al comité sobre el impacto del crimen organizado en la garantía de derechos. A partir de ahí se ha desplegado un interés particular del comité, no solo por México, sino por la región, y hemos venido esto llevándolo a otras instancias internacionales como la Comisión Interamericana. Va a ser uno, sin duda, de los temas que se estará explorando por el comité, porque además emitió recomendaciones en 2011 que lamentablemente no han sido atendidas para
prevenir y reducir el impacto del crimen organizado particularmente en la adolescencia mexicana. Y otro de los temas seguramente que será de importante preocupación para este comité es la inversión. Cuánto se está invirtiendo, y algo muy importante, no es en términos de volumen, sino cuál es la eficiencia de ese gasto en beneficio de niños y niñas. Nuestro país, de acuerdo a un estudio que hizo UNICEF en 2011, destina el 6% del Producto Interno Bruto a niños y niñas, que representan el 35.7% de la población, casi 40 millones de ciudadanos. Es decir, no es necesariamente una proporción directa, pero algo que preocupaba a UNICEF en su momento en este análisis es que la mayor parte del gasto está destinado a temas de educación, salud necesarios, pero muy poco, menos del 1% del Producto Interno Bruto para protección. Eso significa que cuando hablamos de trata, niños vinculados a crimen organizado, chicos que viven en calle, que trabajan en el espacio público, no hay dinero para poder desarrollar programas preventivos o de atención. Son seguramente de los temas que estarán colocando énfasis este grupo de expertos, y actualizarán las recomendaciones que ya han hecho en otros años y que, reitero, lamentablemente han sido poco atendidas. Alicia Vargas, el documento que ustedes presentan, ¿en qué sentido va? Es un informe, digamos, temático que presenta información estadística basado en datos que el propio Estado va generando, relacionados con desaparición forzada, con narcoexplotación, con feminicidios, con maltrato infantil, con cuidados alternativos, el ámbito de la educación. Es decir, trata de ser como un cuerpo general, global, de las diferentes problemáticas que se presentan en nuestro país, y por supuesto una base estadística de los reportes que ellos mismos entregan que dan cuenta, digamos, del estatus de la condición de infancia de manera directa, ¿no? Es decir, sin maquillaje, sin una interpretación, sin plasmar la información estadística de una manera diferente, solo datos concretos. Y bueno, me gustaría también en este momento pasar, digamos, dando la misma línea, a un informe que acabamos de presentar la red, justamente haciendo un recuento del estado de situación de la infancia en el 2014, donde justamente estos temas se vuelven a abordar y se presenta un estado de situación que sería como nuestra agenda pendiente para darle seguimiento en este 2015, en coherencia, por supuesto, con este informe alternativo respecto a cuáles son las tareas pendientes que el Estado debe enfocar para este año, ¿no? Y justamente, por ejemplo, el tema de la educación, ¿no? El tema de la falta de cobertura de niños y niñas que están fuera del sistema escolar, de la falta de la capacidad del sistema para poder absorber a niños desde preescolar o niños de bachillerato, el tema, por ejemplo, de la disminución de los homicidios en la infancia, pero sin embargo el incremento de la violencia dirigida a los niños y las niñas, ¿no? Es decir, hay una cifra donde hay un menor número estadístico de muertes infantiles, sin embargo se recrudece y se da una manifestación mucho más abrupta del número de violencias dirigidas hacia los niños y niñas, ¿no? El punto que ahorita está latente, que fue un tema pues crudo de 2014, que tiene que ver con los feminicidios, niñas, adolescentes, un dato fuerte que aparece como niñas y niñas adolescentes asesinadas, y que sobre esto pues estaríamos como red incluso hablando de que se estuviera ya planteando justamente un tema en el Estado de México particularmente, que se declare una zona de alerta de género, ¿no? De alerta de género, perdón, me iba la palabra. No sabíamos dónde iba. De alerta de género, especialmente por el tema de adolescentes. Digo, el tema de mujeres, pero en este caso que estamos hablando de infancia, el tema de adolescentes, ¿no? Quisiera yo complementar, si me permite. ¿Me darías un momento, Juan Martín? Después de la pausa, escuchamos. Sí, gracias.
Regresamos, Juan Martín Pérez García, Alicia Vargas, en esta conversación. Bueno, ibas a agregar algo, Juan Martín, de lo Sí. que ya le escuchamos a Alicia. Hemos estado ubicando que de manera reciente, en los últimos 4 años, se ha incrementado las denuncias de desaparición de mujeres adolescentes. Las organizaciones que trabajan trata han destacado el vínculo entre desaparición de mujeres adolescentes y crimen organizado, lo cual tampoco es difícil de explicarse en el escenario que tenemos en el país. En el caso del Estado de México, Chimalhuacán, Ecatepec y Ciudad de Nezahualcóyotl, ha existido ya documentado un incremento de estos casos. Lamentablemente las autoridades, hablo del Estado de México, pero en general podríamos decirlo en todas las entidades federativas, han politizado el uso de este instrumento que es de prevención para evitar nuevos hechos de violencia, y hay que destacarlo, y por eso estamos invitando a que el Estado de México, el gobernador Erubiel, pueda entender que el artículo 4 constitucional establece el interés superior de la infancia en todas las acciones que cualquier autoridad tome. Si estamos hablando de que hay una creciente desaparición de mujeres adolescentes, y esto existe un instrumento como la alerta de género, es obligación, nuevamente regreso al 4 constitucional, de la autoridad asumir la prioridad de las mujeres adolescentes y desencadenar mecanismos para, primero, informar de manera fehaciente esta percepción, porque ahora mismo es una percepción respecto a si hay un incremento o no de mujeres desaparecidas. Pero el Estado tiene que ver con más, más allá de la percepción, ¿cuáles son las estadísticas? Exactamente. ¿Cuántos casos han sido reportados? Sí. ¿Cuántas se encuentran? ¿Cuántas han incluso encontradas vivas o muertas? Y que nos permita entonces tomar con esto acciones de política pública para prevenir, en caso concreto de Ecatepec, Chimalhuacán y Ciudad de Nezahualcóyotl, esta evidencia que tenemos de incremento de mujeres desaparecidas. Y tener elementos duros para activar o no una alerta de género, pero Así sin es. esos datos. El gran problema es que, hablo de Estado de México, pero reitero, en general prácticamente todas las entidades federativas asumen que esto es un golpeteo político cuando no solamente es un error de percepción, sino sobre todo están violentando la ley, el 4 constitucional, que establece la prioridad de la infancia sobre estos temas. Asociado con el impacto que el crimen organizado tiene en nuestro país, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, o sea, donde se está traduciendo no solo en la desaparición de mujeres adolescentes, sino que también los niños y las niñas ya no pueden sentirse seguros en su integridad. Las familias, 7 de cada 10 familias en este país ya no dejan salir a sus niños a la calle, con toda la afectación que esto significa. ¿En el país? En el país. 7 de cada 10. 7 de cada 10, de acuerdo a la percepción de seguridad que hace el INEGI, la encuesta de percepción, y que da cuenta que los niños entonces ahora están muy alto. Significa que están más tiempo encerrados, con menos vida social, más tiempo en pantallas, con todo lo que eso significa, mayor vida sedentaria. Entonces, el Estado mexicano tiene que asumir que se tiene que tener una visión integral de política pública, de actuación, para que un caso como es la integridad de niños y niñas permita, en consecuencia, prevenir otro tipo de afectaciones. Cierro el apartado de violencia, y cuando hablamos de recrudecimiento, es que el crimen organizado, en complicidad con muchas autoridades locales o incluso federales, está manteniendo lo que hemos llamado la narcoexplotación, el uso específico de niños, niñas y adolescentes con varios fines. En el caso de las mujeres adolescentes hay cada vez más evidencia del uso de esclavitud sexual para ellas. En el caso de los varones, como informantes o como parte de la producción, digamos, de enervantes, entre otras cosas, o sicariato en algunos casos. Recordarás el caso de Ponchis, este adolescente de 14 años, sí. O la mayor parte de ellos como informantes. Y el gran problema es que el Estado mexicano no ha atendido las recomendaciones internacionales ni la experiencia internacional, como Colombia u otros países que viven escenarios, o Brasil, escenarios similares, para prevenir y atender a estos chicos, sino que nos lleva a casos tan grotescos como Tlatlaya, donde, tú lo has documentado mucho en tu trabajo periodístico, se desencadena a partir del testimonio de una madre que asesinan a su hija de 15 años, y después, cuando se ve la ejecución de 22 personas, de acuerdo a los datos de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2 de estos ejecutados son adolescentes de 17 años de edad, presuntamente reclutados de manera forzada, que no existía entonces ninguna alternativa para que ellos fueran, recuperados o asistidos, sino murieron, fueron ejecutados y asociados incluso como delincuentes. El tema es muy, muy grave. Muy grave. Y en la medida en que el Estado mexicano no asuma la gravedad del tema, en esa proporción tendremos muchas más víctimas, y por eso hablamos que aun cuando se disminuyó el número de homicidios, lo cual es muy benéfico y hay que, mantener las acciones que permitieron esto,
no se debe de permitir o digamos, limitar la lucha contra la impunidad que permite que se recrudezca la violencia cotidiana contra la infancia. Déjenme, Juan Martín, Alicia, hacer una pausa y entramos en la parte final de esta conversación. Hablando con Juan Martín Pérez García, Alicia Vargas, con miras a lo que en este 2015 va a suceder en el Comité de Derechos del Niño en Ginebra y el Estado mexicano. Volvemos. Bueno, entramos en la parte final, Juan Martín, Alicia. En México se aprobó una nueva ley, que el Ejecutivo envió, una iniciativa que el Ejecutivo envió al Congreso en la modalidad que hay en México de preferente, es decir, que tienen que legislar en un determinado plazo, dando un sentido de urgencia. Y esta ley, pues tuvo una salida fallida, digámoslo así. La iniciativa que envió el Ejecutivo fue muy mala, muy polémica y fue cambiada de cabo a rabo, en pocas palabras. El asunto es que se tiene una nueva ley y eso será, supongo, lo que se lleve como la carta mayor de los avances del Estado mexicano frente a los derechos de los niños, supongo, sí. Intuyo. Creo que compartimos esta mirada. Alicia, ¿y qué piensas de ello? Sí, yo creo que es como la carta más importante y me parece que además es una sombrilla sobre la que se van a intentar ocultar una serie de cosas que todavía no están como ni siquiera pensadas para resolverse. Sin embargo, me parece que fue un gran avance. O sea, al final de cuentas también es una sombrilla para las organizaciones. Bajo presión o bajo la urgencia de que viene el informe, pero sucedió la legislación. Ahora hay que aplicarla, hay que instrumentarla, etcétera. Y en la instrumentación justamente hay dos pendientes. Uno, el tema de que tienen 6 meses los estados para armonizar la ley general respecto a todas sus legislaciones y que hay que me parece que debería de haber en este momento una presión sobre todos los estados para que se empiece a legislar, y yo veo la cosa muy tranquila como todavía. Que no es tema, como ¿no? que todavía no es tema, como que nadie está poniendo atención, y me parece que no tiene que ser un tema tan relegado ni tan olvidado, incluso pensando en que pues son 6 meses en el que algunos estados será su última parte de gobernanza, porque ya para mediados de año pues estamos incluso hablando de algunas elecciones, pero que quizá podría ser un punto a su favor de estos gobiernos que están cerrando, que pudieran dejar por lo menos armonizada una ley que además es obligación ya que se esté llevando hasta cada una de sus cámaras. Y dentro de esas tareas me parece que uno de los temas, un poco retomando toda esta duda de cifras que tenemos sobre cuántos son y quiénes son y dónde están y el tema de violencia y tal, la obligación de empezar ya a registrar a nivel estatal, pero también a nivel federal, la urgente existencia de un sistema de información, ¿no? Porque mientras efectivamente no tengamos claro exactamente cuántos adolescentes están muriendo, pues no podemos declarar una alerta de género. Mientras no tengamos claro qué tipo de violencias y dónde se están ubicando, nadie puede identificar cuál es la estrategia nacional que se requiere para atender el tema de violencia. Entonces sí se requiere como un punto de evaluación diagnóstica, digamos, empezar a tener y a registrar la urgente necesidad de un sistema de información. De un sistema de información, si no nos quedamos en las percepciones, como decías Juan Martín hace unos momentos. Bueno, nos quedamos hasta aquí porque se nos acabó el tiempo, pero estaremos muy al pendiente de lo que venga en los próximos meses y muy particularmente de lo que va a ser esta audiencia muy importante, donde veremos pues con mayor amplitud lo que dicen los expertos, lo que se le dice al Estado mexicano y en qué derivan las recomendaciones que vienen. Gracias, Juan Martín, por estar aquí. Gracias por estar aquí, Alicia. A los dos estaremos en comunicación para seguir de cerca este importante proceso en 2015. Y a usted, gracias que nos permitió estar con usted. Hasta mañana. Pásala bien y buenas noches. Somos CNN México. Audiencia con ellos, entregando información, y también recibieron por primera ocasión para el caso mexicano a una delegación infantil de adolescentes que presentaron también su propio informe. Con esto ahora el Estado mexicano está en audiencia en junio próximo. Nosotros vamos ahora más de testigos y a partir de eso, más o menos en un mes, hacia julio, agosto, el comité
emitirá recomendaciones. Hay que destacar que ya México ha recibido varios paquetes de recomendaciones de este comité, los cuales lamentablemente tienen prácticamente escaso avance, y quizás el más importante de forma reciente se refiere a la aprobación de la Ley General de Derechos de la Infancia, que era un pedido de hacía tiempo para crear un mecanismo de coordinación de alto nivel que permitiera articular los esfuerzos del Estado, porque lo que hemos tenido hasta ahora ha sido esencialmente... Con estos informes de 8 años atrás. Así es. Bueno, yo ya dije varias cosas que ustedes me han contado antes de entrar al aire, Juan Martín, pero me gustaría que nos des tú la dimensión de lo que en 2015 va a suceder, de qué representa esto, de qué significa, de cómo es el proceso que se está dando, porque ya se está dando, y nos vayas contando. Comentarles que México firmó la Convención sobre los Derechos del Niño. Este es un instrumento internacional que hace 25 años se logró, digamos, concretar, y que hay que destacar que México fue durante 10 años uno de los principales promotores para que se lograra entre el 79 y el 89. Bueno, México está comprometido, es un instrumento vinculante, a entregar informes periódicos a este organismo, que tiene a su vez un comité integrado por 18 expertos, que se conoce como un órgano de tratado, que analiza qué tanto se está cumpliendo con este instrumento internacional, que esencialmente establece el reconocimiento de niños y niñas como sujetos de derechos, es decir, que son derechos humanos, relativos a la infancia, y obliga a que el Estado desarrolle una nueva forma de articulación en su forma de organización, destinar presupuesto, armonizar leyes, entre otras cosas, y México ha venido informando paulatinamente. Lamentablemente, en el caso del Estado mexicano, generalmente tiende a entregar los informes con mucho retraso. En este caso le llamó el informe consolidado cuarto y quinto, que van a agrupar esencialmente 8 años de gestión, una actualización con esta nueva administración que entregaron a Ginebra, y el comité de expertos recibe información tanto del gobierno como de sociedad civil y de niños y niñas. Por parte de la Red por los Derechos de la Infancia en México, el 25 de septiembre estuvimos en Ginebra en una... Somos CNN México. Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí y gracias a nuestros invitados que aceptan nuestra invitación para estar en CNN Ciudad de México. Juan Martín Pérez García es el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, y Alicia Vargas Ayala es la directora del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, CIDES, que es una IAP, y presidenta del Consejo Directivo de REDIM. Gracias, Alicia, por estar aquí. Buenas noches, gracias, Juan Martín, por estar aquí. A los dos, gracias. Pero hay un asunto que desde ahorita queremos ponerle atención y que va a suceder, digamos, en términos de una audiencia muy importante que será en el mes de junio 2015, el Estado mexicano, México y organizaciones como ustedes, en este caso la Red por los Derechos de la Infancia, estarán en Ginebra pues para presentar y para discutir y para escuchar lo que tenga que decir el Comité de Derechos del Niño, este comité que digamos, es el lugar donde se revisa lo que los estados que han suscrito estos convenios internacionales pues hacen o no hacen sobre los derechos de la infancia. Y estamos hablando de que México, ya me contaron ustedes, pues llega con